Bienvenidos estimados amigos a un nuevo video. En esta ocasión voy a compartir con ustedes algunas generalidades de la norma internacional de auditoría 260 que trata de la comunicación con los responsables del gobierno de la entidad. Como todos sabemos, la comunicación es muy importante en todos los aspectos de la vida, dado que el ser humano es un ser sociable y necesita comunicarse con las personas en su alrededor. No únicamente en el ámbito laboral, sino que también, por ejemplo, en el ámbito familiar, la persona necesita comunicarse, tener una comunicación adecuada, por ejemplo, con los padres, con la pareja, con los hijos, con los familiares o con cualquier otra persona dentro de la sociedad con la que se tenga algún contacto, porque indiscutiblemente una comunicación eficaz aporta muchos beneficios a las partes que participan en ella. También en el ámbito laboral y específicamente en el desarrollo de la profesión del contador público y el auditor, es muy importante que se tenga una comunicación fluida, una comunicación eficaz con los responsables del gobierno de la entidad. Es por ello que la NIA 260 considera todos estos aspectos en cuanto a la forma en que el auditor debe tener una comunicación adecuada con dicho órgano dentro de la estructura de una entidad. Vamos a iniciar entonces con lo que la norma considera. Nos vamos al alcance y nos dice que esta norma internacional de auditoría trata de la responsabilidad que tiene el auditor de comunicarse con los responsables del gobierno de la entidad en una auditoría de estados financieros. También presenta particularidades cuando todos los responsables del gobierno de la entidad participan en su dirección y en los casos de entidades cotizadas. Es importante que se considere que en muchos casos los responsables del gobierno de la entidad también pueden estar realizando funciones de dirección. Y también podían existir auditorías de entidades cotizadas, para lo cual también la norma considera algunos lineamientos específicos de la forma en que deben realizarse dichas comunicaciones. Y nos dice también que no establece requerimientos de comunicación con la dirección, a menos que sean a la vez responsables del gobierno de la entidad. El alcance también nos indica que, dada la importancia de la existencia de una comunicación recíproca eficaz durante la realización de la auditoría de estados financieros, esta NIA proporciona un marco general para la comunicación del auditor con los responsables del gobierno de la entidad e identifica algunos asuntos específicos que deberán ser objeto de comunicación. Ojo a lo que tengo acá marcado con negrita, porque nos está hablando de que la NIA proporciona un marco general para la comunicación y también algunos asuntos específicos. Es decir, no aporta un marco general y asuntos específicos, sino que un marco general y algunos asuntos específicos. Hago énfasis en el segundo término que está marcado con negrita, donde dice algunos asuntos específicos. ¿Por qué algunos? Porque si bien esta norma considera muchos asuntos específicos que el auditor debe comunicar a los responsables del gobierno de la entidad, existen otras normas, como por ejemplo la NIA 230, 240, que también esta norma en los anexos considera una serie de normas que también requiere que se comuniquen a los responsables del gobierno de la entidad asuntos específicos. Es por ello que esta norma considera tanto el marco general como algunos de dichos asuntos específicos que deben ser objeto de comunicación. Nos vamos a las ventajas de tener una adecuada comunicación. En el inciso A nos habla de un beneficio que va en ambas vías. Es decir, es beneficio tanto para el auditor como para los responsables del gobierno de la entidad. Es por ello que nos indica que una comunicación recíproca eficaz es importante para facilitar, inciso A, al auditor y a los responsables del gobierno de la entidad la comprensión de los asuntos relacionados con la auditoría en su contexto y el desarrollo de una relación de trabajo constructiva. Esta relación debe desarrollarse manteniendo la independencia y objetividad del auditor. El hecho de que tengamos una comunicación fluida con los responsables del gobierno de la entidad no es sinónimo de comprometer nuestra objetividad o nuestra independencia en relación con la misma, puesto que recordemos lo que el Código de Ética indica, que debemos de cumplir con los 5 principios fundamentales de ética. El inciso B va enfocado a beneficios que el auditor puede obtener y nos dice la obtención de los responsables del gobierno de la entidad de la información necesaria para la realización de la auditoría. Con los responsables del gobierno de la entidad
digamos, de ellos podemos obtener información importante que puede ser incluso considerada como evidencia de auditoría que podría respaldar la opinión que vamos a emitir. Con los responsables del gobierno de la entidad también podemos realizar indagaciones para obtener información importante para efectos de la realización de la auditoría. Nos dice que, por ejemplo, los responsables del gobierno de la entidad pueden facilitar al auditor el conocimiento de la entidad y su entorno, es decir, aplicar lo que la NIA 315 considera y conocer la entidad y su entorno a través de los responsables del gobierno de la entidad. Y nos habla también de la identificación de fuentes adecuadas de evidencia de auditoría, así como proporcionarle información sobre transacciones o hechos específicos. Este inciso B va enfocado a beneficios que el auditor puede obtener de la comunicación con los responsables del gobierno de la entidad. El inciso C, el enfoque del inciso C va en beneficio de los responsables del gobierno de la entidad, puesto que les puede facilitar el cumplimiento de su responsabilidad de supervisar el proceso de información financiera, reduciendo así los riesgos de incorrección material en los estados financieros, dado que el auditor va a obtener información importante acerca de, por ejemplo, riesgos significativos que el auditor ha identificado. Los responsables del gobierno de la entidad se les va a facilitar realizar ese proceso de supervisión sobre la información financiera. Nos vamos a los objetivos de la norma. El inciso A nos habla de una comunicación clara con los responsables del gobierno de la entidad acerca de las responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de estados financieros, así como una descripción general del alcance y del momento de realización de la auditoría de planificados. Acá nos puede surgir ya la duda de por qué esta norma considera comunicar ya la responsabilidad del auditor y el alcance y momento de realización de la auditoría de planificados cuando previamente nosotros ya acordamos los términos del encargo por medio de una carta de encargo o cualquier otra forma de acuerdo escrito como lo requiere la NIA 210. Sin embargo, más adelante les voy a dar a conocer el por qué es necesario que se realice en algunas circunstancias nuevamente esta comunicación. El inciso B nos habla de la obtención de los responsables del gobierno de la entidad de la información necesaria para la auditoría. Nosotros necesitamos mucha información importante que puede tener como fuente los responsables del gobierno de la entidad. Entonces va a ser importante que tengamos una comunicación adecuada con ellos. El inciso C nos habla de la comunicación oportuna con los responsables del gobierno de la entidad acerca de los hechos observados que sean significativos y relevantes en relación con su responsabilidad de supervisión y del proceso de información financiera. La comunicación oportuna, la norma nos va a hablar más adelante de cuál va a ser el momento adecuado para comunicarnos con los responsables del gobierno de la entidad, porque habrán comunicaciones que tengan que hacerse en el momento de iniciar la auditoría, comunicaciones que van a ser necesarias a medida que la auditoría avanza y comunicaciones que pueden ser realizadas o deben ser realizadas al finalizar la auditoría. El inciso D nos habla del fomento de una comunicación eficaz recíproca entre el auditor y los responsables del gobierno de la entidad. La norma considera dos definiciones, nos habla de la definición de responsables del gobierno de la entidad, que de hecho acá tenemos que detenernos un momento para dejar, si no claro quiénes son los responsables del gobierno de la entidad, sí dejar claros algunos lineamientos para saber cómo identificarlos dentro de las diferentes empresas, puesto que las estructuras de gobierno pueden ser distintas, lo que va a ser un poquito más complejo para el auditor definir quiénes van a ser los responsables o definir quiénes son las personas adecuadas con quienes el auditor debe comunicarse. Nos dice la definición que puede ser una persona, pueden ser varias personas o puede ser incluso una organización. Nos da el ejemplo de una sociedad que actúa como administrador fiduciario y acá está marcado con negrita lo más importante de la definición y nos dice con responsabilidad en la supervisión de la dirección estratégica de la entidad y con obligaciones relacionadas con la rendición de cuentas de la entidad. Es decir, si ellos tienen la responsabilidad de la supervisión de la dirección estratégica, pues nosotros vamos a ver que van a estar en una posición en jerarquía superior a la dirección, puesto que ellos son los encargados de supervisar las actuaciones de la dirección de la entidad. Acá nos dice que, bueno, si ellos son los responsables de supervisar la dirección estratégica y de las obligaciones relacionadas con la rendición de cuentas, pues lógicamente ello va a incluir la supervisión del proceso de información financiera. Después nos dice que en algunas entidades de determinadas jurisdicciones los responsables del gobierno de la entidad pueden incluir miembros de la dirección. Por ejemplo, los miembros ejecutivos del consejo de administración de una empresa del sector público o privado o un propietario
gerente. Es decir, pueden haber personas que realicen funciones dentro del gobierno de la entidad, pero que al mismo tiempo ocupen algún cargo dentro de la dirección. Más adelante vamos a ver los diferentes tipos de estructura, porque van a haber, digamos, estructuras donde va a ser un único órgano que va a realizar funciones de dirección y de supervisión, o de dirección y de responsable del gobierno, y van a haber entidades donde va a haber, digamos, órganos distintos, una dirección y aparte los responsables del gobierno de la entidad. Seguidamente tenemos la definición de dirección, y nos dice que es una persona o personas con responsabilidad ejecutiva para dirigir las operaciones de la entidad. Algunas entidades de determinadas jurisdicciones, la dirección incluye a algunos o a todos los responsables del gobierno de la entidad, por ejemplo los miembros ejecutivos del consejo de administración o un propietario gerente. Se podrán haber dado cuenta ya que la parte que está marcada con azul de esta segunda definición es muy similar a la parte que está marcada con azul de la primera definición, puesto que también algunos miembros de la dirección pueden estar realizando funciones dentro de los responsables del gobierno de la entidad. Aquí nos habla de los miembros ejecutivos del consejo de administración o un propietario gerente, puesto que en empresas de pequeña dimensión o empresas individuales es muy común que la persona sea la dueña, la propietaria de la empresa, y que al mismo tiempo sea quien administre, quien entonces en ese caso está realizando funciones de responsable del gobierno de la entidad, como también funciones de dirección. Vamos a tratar de ir avanzando y nos vamos a los requerimientos. El primero de ellos habla acerca de identificar quiénes son los responsables del gobierno de la entidad dentro de las diferentes estructuras de gobierno que vamos a encontrar en las empresas. El apartado 11 nos dice que el auditor determinará la persona o personas que dentro de la estructura de gobierno de la entidad sean las adecuadas a efectos de realizar sus comunicaciones. No es tan sencillo definirlo, puesto que en algunos casos los nombres bajo los cuales van a estar los responsables del gobierno de la entidad pueden ser nombres distintos, no los nombres con los que la norma los está considerando. Y las estructuras de gobierno pueden ser muy distintas. La guía nos habla que pueden depender del entorno cultural y normativo, pueden depender de la dimensión y la propiedad. ¿Por qué de la dimensión y la propiedad? De la dimensión porque la estructura de gobierno puede ser muy distinta de una entidad de pequeña dimensión, como por ejemplo la estructura de gobierno de una multinacional. También la estructura de gobierno puede ser distinta aquí nos habla de la propiedad, de por ejemplo una empresa individual a una sociedad anónima. Entonces, de eso puede depender las diferentes estructuras. En esta diapositiva yo les estoy presentando una estructura de una entidad muy sencilla, pero a pesar de que es muy sencilla ya nos puede surgir alguna duda en cuanto a quiénes debemos comunicarnos o las personas que realizan esa función de responsables del gobierno de la entidad. ¿Por qué? Porque existe una Junta General de Accionistas, existe un comité ejecutivo y un gerente general. Creo yo que lo que sí nos queda claro es que el gerente general es la persona que realiza funciones de dirección, es un empleado. Sin embargo, el comité ejecutivo acá no nos indica, no nos queda claro si son ellos los encargados de realizar el proceso de supervisión de la preparación de la información financiera y de la rendición de cuentas, o que pueda ser incluso la misma Junta General de Accionistas. Al no dejarnos claro, el auditor debe definir, debe determinar quiénes son los responsables de realizar esos procesos a fin de realizar las comunicaciones. Yo supondría, para este caso, no estoy diciendo que así sea, pero como no tengo más información, que el comité ejecutivo digamos, son los responsables del gobierno de la entidad, y que en esta entidad podrían ser los que están supervisando el proceso de elaboración de la información financiera y la rendición de cuentas de la entidad. Entonces, el comité ejecutivo en este caso podría ser el indicado para efectos de realizar las comunicaciones, pero no lo estoy afirmando tampoco, puesto que necesitaríamos más información para poder determinarlo. Pero el auditor, en el momento de realizar la auditoría, va a tener todos los elementos para solicitar la información y concluir sobre quiénes son las personas adecuadas para efecto de realizar las comunicaciones. Puede ser que la estructura de gobierno indique que los responsables del gobierno de la entidad no sea únicamente un grupo, sino que esté conformado
por varios grupos. Entonces la norma nos dice nos habla de la comunicación con un subgrupo de los responsables del gobierno de la entidad. Y nos dice que cuando el auditor se comunique con un subgrupo de los responsables del gobierno de la entidad, como por ejemplo con un comité de auditoría o con una persona, determinará si es necesario comunicarse también con el órgano de gobierno en pleno. Acá tenemos una estructura de gobierno distinta a la que hace un momento presentamos. Acá está con un color distinto toda esta sección que nos habla, bueno, que son los encargados de la estrategia. En la parte superior la asamblea de accionistas, tienen un consejo de administración. Este consejo de administración, para efectos de la interpretación de este organigrama, diría yo que son los responsables del gobierno de la entidad. Sin embargo, este consejo de administración está conformado por varios subgrupos. Y tendríamos que definir quiénes son las personas adecuadas a efecto de la comunicación. Si puede ser necesario o puede ser suficiente con la comunicación con el comité de auditoría, o sea necesario comunicarnos con el órgano de gobierno en pleno, es decir, el consejo de administración. Esto lo vamos a definir conociendo la entidad, porque las entidades pueden variar su estructura significativamente entre una entidad y otra. Entonces es necesario que lo conozcamos. Si el comité de auditoría es quien realiza todo ese proceso de rendición de cuentas y es el encargado de la supervisión del proceso de elaboración de la información financiera, puede ser suficiente en algunos casos que la comunicación se limite a este subgrupo. Si no son ellos los encargados de estas funciones, pues va a ser necesario que nos comuniquemos con el Consejo de Administración en pleno, es decir, con los responsables del gobierno de la entidad en pleno. Y abajo nos damos cuenta que ellos tienen la sección de operación con un director general. Acá nos habla también de un auditor interno que van a ser los encargados de todas las funciones de dirección de la entidad. En algún momento en el aula les presenté una pirámide de Kelsen donde les indicaba que por jerarquía normalmente los responsables del gobierno de la entidad están o tienen preeminencia sobre la dirección, es decir, se encuentran en una posición dentro de una estructura de gobierno más alta que los miembros de la dirección. Vamos a ver lo relacionado a la situación en que todos los responsables del gobierno de la entidad participan en su dirección. En algunos casos, todos los responsables del gobierno de la entidad participan en su dirección. Por ejemplo, en el caso de una empresa pequeña en la que el único propietario dirige la entidad y nadie más desempeña funciones de gobierno. En estos casos, si las cuestiones previstas en la presente NIA se comunican con el responsable o responsables de la dirección y esas mismas personas ejercen como responsables del gobierno de la entidad, no es necesario comunicarse acerca de dichas cuestiones de nuevo. Es decir, si yo comuniqué a tal persona como encargado de la dirección sobre alguna circunstancia que esta norma requiera, pero esta misma persona es el responsable del gobierno de la entidad porque es una entidad de pequeña dimensión, es una empresa individual, no es necesario que lo comunique nuevamente al encargado del gobierno de la entidad o al responsable del gobierno de la entidad, puesto que es la misma persona y ya tiene conocimiento de esta circunstancia. También la norma nos habla de otro asunto muy importante y nos habla acerca de las cuestiones que deben comunicarse. Tal vez antes de ello voy a comentarles que algo muy importante que la guía indica y nos dice que la diversidad en cuanto a la estructura de gobierno de la entidad en muchos casos implica que no sea posible que la misma norma especifique para todas las auditorías la persona o las personas con las que el auditor debe comunicarse acerca de cuestiones específicas, puesto que el auditor tiene que ir y conocer la entidad para definir o determinar quiénes son los adecuados a efecto de la realización de las comunicaciones. Cuestiones que deben comunicarse. El auditor se comunicará con los responsables del gobierno de la entidad acerca de sus responsabilidades en relación con la auditoría de estados financieros, haciéndoles saber que acá tengo ya marcado que el auditor debe comunicar sus responsabilidades. Sin embargo, a algunos les puede surgir duda de por qué tenemos que comunicar nuevamente las responsabilidades cuando ya lo hicimos mediante la carta de encargo que previamente elaboramos.
Y es cierto, porque la NIA 210 nos indica que una de las partes fundamentales de la carta de encargo son las responsabilidades del auditor en relación con la auditoría. Pero la NIA 210 considera la posibilidad de que los términos del encargo se acuerden con la dirección o con los responsables del gobierno de la entidad. Es decir, en algunos casos, cuando nosotros acordemos los términos del encargo con la dirección, puede ser que los responsables del gobierno de la entidad no tengan conocimiento de forma clara o explícita de estas responsabilidades. Es por ello que el auditor tiene que comunicarlas. No es necesario que realice una nueva carta de encargo, sino que con remitir una copia de dicha carta puede ser suficiente para que ellos tengan conocimiento. El inciso A nos dice, bueno, haciéndole saber que el auditor tiene la responsabilidad de formarse y expresar una opinión sobre los estados financieros preparados por la dirección bajo la supervisión de los responsables del gobierno de la entidad. Con una copia de la carta de encargo puede ser suficiente. Ojo, en circunstancias donde no hemos acordado los términos con los responsables del gobierno de la entidad, porque si los acordamos con ellos, no es necesario, puesto que ellos ya tienen conocimiento de esta circunstancia. Inciso B. La auditoría de los estados financieros no exime a la dirección ni a los responsables del gobierno de la entidad del cumplimiento de sus responsabilidades. También tenemos que comunicar el alcance y momento de realización de la auditoría planificados. El auditor comunicará a los responsables del gobierno de la entidad una descripción general del alcance y del momento de realización de la auditoría planificados, lo cual incluye la comunicación de los riesgos significativos identificados por el auditor. Lo que se refiere al alcance y momento de realización de la auditoría planificados, nuevamente con la carta de encargo nosotros podemos comunicar esta información. Sin embargo, los riesgos significativos identificados puede ser que los comuniquemos al inicio de la auditoría posterior a haber efectuado la valoración del riesgo en la aplicación de la NIA 315, que nos habla de la identificación y valoración de riesgos de incorrección material mediante el conocimiento de la entidad y de su entorno. Puede ser que ya hayamos identificado algunos riesgos significativos, los cuales es importante que los comuniquemos. Acá tal vez voy a detenerme un poquito porque si bien esta norma no lo considera en el nuevo modelo de informe, para entidades cotizadas es necesario que se comuniquen las cuestiones clave de auditoría. Aplicar la NIA 701, que es una norma que en algunos casos es un poco compleja su aplicación. Sin embargo, cuando nosotros tenemos ya conocimiento de la NIA 260, la aplicación de esta norma va a ser mucho más sencilla, puesto que información importante de la aplicación de la NIA 260 nosotros la vamos a utilizar a efecto de la comunicación de las cuestiones clave en la aplicación de la NIA 701. Entonces, comunicar los riesgos significativos es muy importante, puesto que de estos riesgos significativos puede ser que surjan algunas cuestiones clave de auditoría que en la aplicación de la NIA 701 nosotros tengamos que comunicar. No hemos visto esta norma, pero les dejo ya alguna referencia de lo importante que esto puede ser en el momento de su estudio. Seguimos hablando acerca de los hallazgos significativos de la auditoría. El auditor se comunicará con los responsables del gobierno de la entidad acerca de las siguientes cuestiones. Inciso A, la opinión del auditor relativa a los aspectos cualitativos significativos de las prácticas contables de la entidad. Aspectos cualitativos, estamos hablando de políticas contables, de estimaciones contables, de la información a revelar o la información que figura dentro de las notas a los estados financieros, porque puede ser que, aunque esta información cualitativa sea congruente con lo que el marco de información financiera que ellos aplican requiere, puede ser que no sea la más adecuada. Es decir, puede ser que la entidad esté utilizando, por ejemplo, el método decreciente para depreciar sus activos, que si ellos están utilizando un IF es un método que está considerado, que es aceptable a efectos de la aplicación de las NIF completas, por ejemplo. Sin embargo, el auditor puede evaluar que el método más adecuado es el método de unidades producidas, por ejemplo, o un método de línea recta. Entonces, el auditor puede comunicar esta circunstancia a los responsables del gobierno de la entidad para que ellos tomen las decisiones pertinentes o que ellos reciban un apoyo en el proceso de supervisión del proceso de elaboración de la información financiera. Relacionado también a los hallazgos significativos de la auditoría, aquí nos dice que
en el inciso B, que en su caso las dificultades significativas encontradas durante la realización de la auditoría. Durante la realización de la auditoría, el auditor va a solicitar información, va a necesitar información. En algunos casos puede ser que esa información no sea entregada a tiempo, a pesar de haber presentado por escrito sus requerimientos de información. Y en otros casos puede ser que no se le entregue al auditor la información, puede ser que él haya enviado confirmaciones externas y que no haya recibido las respuestas que él necesita. Puede ser que en algún caso la dirección haya puesto alguna limitación en cuanto al acceso al personal, limitación en cuanto a acceso a información importante, que finalmente son dificultades que el auditor pudo haber encontrado. Es importante que él las comunique a los responsables del gobierno de la entidad. ¿Por qué? Porque si ya comentamos que ellos por jerarquía están en una posición superior, ellos pueden girar las instrucciones o mejorar ese proceso de supervisión o indagar o investigar a qué se debió o a qué se debe que nos hayan limitado ciertos elementos importantes para la realización de la auditoría. El inciso C nos habla de que, excepto en el caso de que todos los responsables del gobierno de la entidad participen en la dirección, también vamos a comunicar las cuestiones significativas puestas de manifiesto durante la realización de la auditoría que fueron discutidas con la dirección o comunicadas por escrito a esta. Si ya fueron discutidas con la dirección o comunicadas por escrito a este órgano de la entidad, ya no es necesario que lo comunicamos a los responsables del gobierno de la entidad, pero sí, si ya lo comunicamos a la dirección por escrito, pero los responsables del gobierno de la entidad participan también en la dirección, no es necesario que lo comuniquemos nuevamente a los responsables del gobierno de la entidad. Sin embargo, si es un órgano distinto, si son personas distintas las que realizan funciones de dirección a las que realizan funciones dentro de los responsables del gobierno de la entidad, va a ser necesario que el auditor comunique nuevamente estas cuestiones significativas y también debe comunicar las manifestaciones escritas que el auditor solicite. Manifestaciones escritas, vamos a ampliar acerca de este tema cuando veamos la NIA 580. Manifestaciones escritas, hay algunas obligatorias o de oficio que la norma requiere y otras que según el juicio del auditor durante el desarrollo de la auditoría va a ser necesario que solicite. También acerca de los hallazgos de auditoría nos dice el inciso D que en su caso las circunstancias que afectan la estructura y contenido del informe de auditoría. Acá hay cierto elemento que ya está considerado dentro de la carta de encargo. Uno de los elementos fundamentales de la carta de encargo es una referencia acerca de la estructura y contenido del informe. Pero eso es únicamente referencia a la estructura y contenido, no está ya incluido todos los elementos que el informe final de auditoría podría contener. Entonces, acá, por ejemplo, la guía nos habla de la posibilidad de que el auditor presente a los responsables del gobierno de la entidad un borrador del informe final para que ellos consideren los elementos que ya están ahí considerados, valga la redundancia, de acuerdo al resultado de la auditoría que el auditor haya realizado, de los procedimientos aplicados. Se les traslada un borrador no con el fin de que ellos opinen si están de acuerdo o no, o que ellos digan, mire, hágame favor y omitamos este párrafo o esta información porque no conviene a los intereses de la empresa. No, se hace con el fin de que ellos aún en esa etapa puedan tomar algunas acciones para corregir algunos elementos de la información financiera, para discutir alguna cuestión que a través de algún malentendido, digamos, el auditor también pudo haber plasmado de forma errónea dentro del informe, o para que ellos también den su opinión al respecto. Esto, como dijimos al inicio de esta presentación, el hecho de que tengamos una comunicación fluida, una comunicación recíproca adecuada, no debe comprometer la objetividad y la independencia del auditor. El inciso E también nos habla de cualquier otra cuestión que haya surgido durante la realización de la auditoría que según el juicio profesional del auditor sea relevante para la supervisión del proceso de información financiera. Alguna cuestión que el auditor considere importante para que ellos puedan realizar bien ese proceso, puede comunicarla. También acá quiero hacer referencia que cuando estamos presentando, por ejemplo, un borrador del informe de auditoría, nosotros ya estamos comunicando, por ejemplo, el tipo de opinión que vamos a emitir. Ya estamos comunicando si existe una incertidumbre material relacionada al principio contable de empresa en funcionamiento. Ya estamos incluyendo cuestiones claves si es que son aplicables para esa auditoría específica.
Y ya estamos incluyendo un párrafo de énfasis, un párrafo de otras cuestiones, si las circunstancias lo ameritan. Por ejemplo, ya estamos tratando también alguna incorrección material en la otra información mediante la aplicación de la NIA 720. Todos estos elementos dentro del borrador lo estamos trasladando mediante este borrador, ¿no? Nos vamos ahora a la independencia del auditor y nos habla del caso de entidades cotizadas. Será objeto de comunicación del auditor con los responsables del gobierno de la entidad una declaración de que el equipo del encargo y en su caso otras personas pertenecientes a la firma de auditoría, la propia firma de auditoría y cuando proceda otras firmas de la red han cumplido con los requerimientos éticos aplicables en relación con la independencia y todas las relaciones y otros asuntos existentes entre la firma de auditoría, las firmas de la red y la entidad que según el juicio profesional del auditor puedan afectar la independencia de este. Esto es algo que está requerido únicamente para el caso de entidades cotizadas, una declaración de independencia. Y el párrafo 2 del inciso A nos habla de las salvaguardas aplicadas para eliminar las amenazas a la independencia identificadas o para reducirlas a un nivel aceptable. Acá, para poder ampliar el contenido de, por ejemplo, las amenazas y las salvaguardas, les voy a recomendar que estudiemos lo que está considerado dentro del Código de Ética, del IESBA, que nos indica acerca de los principios fundamentales de ética, de las amenazas que podrían surgir y de las salvaguardas que el auditor puede aplicar. El proceso de comunicación es otro requerimiento. Bueno, voy a regresar a la presentación anterior, porque acá hay un elemento importante. Si bien la declaración de independencia nos habla del caso de entidades cotizadas, el término entidades cotizadas nos podría indicar que son para todas aquellas empresas que cotizan en bolsa de valores, y de hecho es así. Sin embargo, la norma también nos indica que los requerimientos relativos a la independencia, la comunicación de la independencia, se aplican también en aquellos casos de entidades de interés público. Es decir, hay entidades de interés público que no cotizan en bolsa de valores. Por ejemplo, un banco. ¿Por qué un banco es una entidad de interés público? A pesar de que pueda no estar cotizando en bolsa de valores, como es el caso de una gran cantidad de sociedades en Latinoamérica, que son sociedades cerradas, que no cotizan en bolsa de valores porque son empresas familiares que han sido mantenidos por ellos y que no han estado dispuestos a que personas ajenas a dichas familias formen parte de la entidad. Por lo tanto, nunca han puesto a la venta acciones en bolsa de valores. Son de interés público puesto que están manejando fondos de terceros, realizan intermediación financiera. Entre ellos están los bancos, las empresas de seguros, las afianzadoras, podrían ser las mismas cooperativas, a los cuales el auditor, a pesar de que no coticen en bolsa, son de interés público y el auditor puede aplicar esta declaración de independencia. El proceso de comunicación. El auditor se comunicará con los responsables del gobierno de la entidad acerca de la forma, el momento y contenido general previsto para las comunicaciones. El auditor se comunicará por escrito con los responsables del gobierno de la entidad acerca de los hallazgos significativos de auditoría cuando, según su juicio profesional, la comunicación verbal no sea adecuada. Aquí la norma nos está dejando claro de que podría también en ciertos casos realizarse una comunicación verbal. Lógicamente, la forma más adecuada sería una comunicación escrita. Nos dice el punto 2 que el auditor se comunicará por escrito con los responsables del gobierno de la entidad acerca de los asuntos relativos a la independencia del auditor cuando así se requiera por el apartado 17. El apartado 17 habla de entidades cotizadas. El auditor se comunicará con los responsables del gobierno de la entidad oportunamente. Oportunamente nos está indicando si es al inicio, a medida que la auditoría avanza o al final. ¿Por qué? Porque van a haber diferentes circunstancias o diferentes tipos de comunicación que van a tener que realizarse según el juicio profesional del auditor. Nos dice el siguiente punto que el auditor evaluará si la comunicación recíproca entre él y los responsables del gobierno de la entidad ha sido adecuada para el propósito de la auditoría. Si no lo ha sido, el auditor evaluará el efecto que, en su caso, este hecho haya tenido en la valoración de los riesgos de incorrección material y en su capacidad de obtención de evidencia de auditoría suficiente y adecuada y adoptará las medidas adecuadas. Si no tuvimos una comunicación adecuada, podríamos
cambiar nuestra valoración del riesgo. Podríamos tener una valoración del riesgo más alta y como consecuencia de una valoración del riesgo más alta, tendríamos que aplicar otro tipo de procedimientos de auditoría o más procedimientos de auditoría. Entonces, al cambiar nuestra valoración de riesgo tiene un efecto en la respuesta a dichos riesgos. Y si una comunicación fluida no pudimos obtenerla, puede ser que tenga como consecuencia un cambio en la valoración de los riesgos. Y después nos vamos a la documentación. Nos dice que en el caso de que los asuntos que deban ser comunicados en la aplicación de esta NIA lo sean verbalmente, el auditor los incluirá en la documentación de auditoría. Esto puede ser, por ejemplo, por medio de cédulas narrativas, indicando el momento en que fueron comunicados y la persona o personas a las que se dirigió la comunicación. En el caso de las comunicaciones escritas, el auditor conservará una copia de la comunicación como parte de la documentación de auditoría. Con esto estoy finalizando algunos asuntos o algunos temas puntuales de esta norma. Yo estoy consciente de que no abarcamos los asuntos que hubiésemos querido, pero yo les recomiendo que si existe alguna duda que me la hagan llegar, que comenten este video para que ya sea por esta o alguna otra vía yo les pueda responder. El tiempo acá no es suficiente y tenemos la desventaja que cuando estamos introduciéndonos al mundo de las normas, siempre las normas nos van a remitir a contenido que está considerado en otra norma. Entonces, en un primer análisis, en una primera lectura, a veces es un poquito más complicado obtener conocimiento o quedar claro acerca de las dudas. Sin embargo, cuando hemos estudiado todas las normas, una lectura general, y después venimos y realizamos una segunda lectura, un segundo análisis, va a ser mucho más sencillo, mucho más comprensible el contenido de cada una de las normas. Espero haber colaborado en algo a través de este video y un saludo muy especial. Estaremos compartiendo videos de otras normas más adelante.